Bienvenidos. Hoy vamos a poner en contexto la situación de varios países del continente americano en el 2024 y vamos a comenzar con México, que ha tenido un año particularmente complejo y con bastantes actividades. Comenzó su año con una serie de reformas que estaba tratando de hacer López Obrador, que habían generado bastante controversia, especialmente en el aspecto judicial, y esto ha sido enmarcado en un proceso electoral bastante interesante que han tenido una primera vuelta que quedó como candidata Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez representando a la derecha. Al final terminó como presidenta Sheinbaum, y esto también se enmarca, digamos, en un contexto un poco más grande, que es que han habido elecciones en Estados Unidos, lo cual siempre tiene un impacto en lo que va a ocurrir en México, y también en el panorama de América Latina. Lo que ha ocurrido en Venezuela también ha tenido un impacto importante, porque López Obrador era o es todavía un aliado bastante importante del régimen de Nicolás Maduro. Entonces, hay bastante para analizar en este caso y ver cómo le ha ido a México en este año y cuáles son las expectativas para el siguiente año. Y para analizar estos temas nos acompaña desde Ciudad de México el director para América Latina del Atlas Network, Roberto Salinas. Bienvenido, Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Quería comenzar preguntándote, para analizar un poco lo que ha sido este año para México, ¿qué rol jugó el proceso electoral y, digamos, qué ha significado hasta ahora la victoria de Claudia Sheinbaum en ese país? Bueno, pues 2024 fue un año, por decir, turbulento. Yo creo que sería una palabra eh, demasiado humilde para caracterizar lo que realmente fue una especie de tormenta perfecta en México. Primero, varios de nosotros no esperábamos un triunfo tan arrollador de parte del partido Morena en las elecciones que se celebraron en junio, y menos aún esperábamos que toda la planadora de Morena y la administración de Claudia Sheinbaum, de la nueva presidenta, la primera presidenta mujer en América del Norte, entrara con tanta fuerza para construir el llamado segundo piso de la Cuarta Transformación, whatever that means. Pero en los hechos es llevar a cabo todos los cimentar primero y consolidar, segundo, todas las promesas y todos los compromisos que asumió Andrés Manuel López Obrador en su presidencia para acabar su mandato, particularmente la mal llamada reforma, que más bien sería deforma judicial, en donde ahora se van a elegir a más de 7,000 jueces por voto popular, lo que es un experimento que a nuestro saber jamás se ha intentado en cualquier parte del mundo a la escala que se está considerando en México, y que es un parteaguas, pero un parteaguas para varios de nosotros para mal. Y bueno, una de las grandes lecciones es que verdaderamente no hay una oposición, o se ha quedado en manifiesto de que no existe una oposición creíble a lo que se ha consolidado como una verdadera planadora política por parte del partido Morena, que cada día asume a varios de los partidos digamos, del siglo pasado del episodio político anterior. Varios priistas, una gran cantidad de priistas, particularmente de la parte jurásica del PRI, de los dinosaurios del PRI, se han sumado a Morena, pero también del PAN y también del PRD, del Partido del Trabajo. Está el absolutamente impresentable presidente del Senado, Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, ya como un aliado verdaderamente con toda la bandera de Morena, para ayudar a consolidar este llamado segundo piso de la Cuarta Transformación. Así que esto pinta un panorama, en mi opinión, sumamente complicado para 2025, y nos deja un legado pues un tanto triste, en el sentido de que varios de nosotros pensábamos que ya habíamos pasado en la hoja de la historia a otra época en México, a una democracia liberal incipiente, a una sociedad abierta, y eso se ve en serio riesgo ahora, con el compromiso de hacer este segundo piso de la Cuarta Transformación. Antes de entrar a lo que son las expectativas para el 2025, quería preguntarte, regresar tal vez un poquito, ¿qué país le ha dejado López Obrador a Claudia Sheinbaum? ¿Cuál es el legado del partido Morena en la gestión de Obrador?
Pues es una situación paradójica, porque por un lado Andrés Manuel López Obrador dejó su mandato con un altísimo índice de popularidad y Claudia Sheinbaum también ha entrado con muy altos índices de popularidad. Pero eso no nos dice nada. También hay tiranos y autócratas en otras partes del mundo que han tenido y en la historia, dentro de los peores, también han tenido altos índices de popularidad. Yo creo que le deja una situación enormemente comprometedora en materia económica, política y social. En materia económica deja finanzas públicas sumamente frágiles y deja un escenario en donde por las constantes violaciones al Tratado México, Estados Unidos, Canadá, incluso ahora hasta los canadienses están pidiendo que deberíamos de expulsar a México de el TEMEC. Y con la victoria de Donald Trump en los Estados Unidos, pues se antoja que 2025 de que la economía mexicana entra con enormes fragilidades para enfrentar los desafíos del futuro en materia comercial y también mencionaba yo, en materia fiscal. El déficit fiscal del 6%, ciertamente pues es el peor que hemos tenido desde los 80s, y los 80s fueron aquella ya famosa década perdida en el caso mexicano. Esto ya se ha reflejado con una fuerte caída en la inversión productiva, tanto nacional como extranjera, y un escenario económico en donde estamos perdiendo la oportunidad de la ola del nearshoring y de las grandes inversiones que podrían entrar gracias a la relocalización de empresas. En fin, eso en materia económica, pero en materia política, pues deja un escenario en donde es el regreso al partido hegemónico, la muerte de facto de lo que es la democracia liberal y la alternancia, la competencia política pacífica. Y en materia social, una situación de crimen verdaderamente dramática. Cada día nos despertamos en México viendo una nueva noticia. La nueva noticia más reciente es que acaban de asesinar a una de las personas más cercanas al supersecretario de Seguridad, Omar Harfuch, probablemente la gente de mayor confianza de Claudia Sheinbaum. Esto derivado de la terrible tesis de que hay que enfrentar el crimen organizado con abrazos, no balazos. Y ahí estamos viendo las consecuencias. Así que deja un país débil económicamente, concentrado en lo político, con el regreso del partido hegemónico y con una situación de seguridad verdaderamente al borde de la anarquía. Y entonces, ¿cómo explicar, digamos, si es que el análisis es que ha dejado un país económicamente bastante complicado, con problemas de seguridad bastante amplios y con constantes ataques al Estado de Derecho, que fue lo que hizo López Obrador al final de su mandato, más pronunciadamente tal vez? ¿Cómo se puede explicar que tantos mexicanos hayan votado por, digamos, una especie de continuismo con Claudia Sheinbaum? Bueno, es una pregunta difícil, es una pregunta importante. Una de las tesis, y me parece que es quizá la más creíble, es que López Obrador y Claudia Sheinbaum han logrado consolidar una red de apoyos clientelares con los llamados subsidios, los subsidios a las familias, a las madres solteras, a la gente de tercera edad, los aumentos en los salarios mínimos, que en algún caso simplemente fue reconocer el aumento salarial derivado de aumentos en la productividad. Casos paradójicos como, por ejemplo, López Obrador vendió con gran pompa y circunstancia que el aumento de las remesas era gracias a su política de economía moral, cuando pues, el aumento de las remesas es porque pues, no hay dinero en México. Y había ciudadanos que tenían que mandar remesas, pero mucha gente se creyó el cuento que esto era gracias a, hay más remesas, le puedo mandar más dinero a mi familia, esto es gracias a López Obrador. No, no es gracias a él, pero él se colgó la medalla. Y es parte de lo que es un verdadero doctorado en teatralidad política. O sea, es un maestro en el teatro político. Claudia Sheinbaum no tiene esos dotes teatrales de López Obrador, pero se sigue colgando esas mismas medallas. Y eso es un cuento, son falacias que al cabo del tiempo los va a alcanzar la realidad. Hoy en día realmente es el único contrapeso que queda en México, la realidad.
Durante la campaña hablamos bastante también sobre Xóchitl Gálvez, sobre las posibilidades que tenía, que parecía que se estaba acercando, y también una pregunta que creo que cae madura es: ¿qué ha pasado con la oposición en México, especialmente con la derecha tal vez o con la centro derecha? Porque en otros países de América Latina sí se está viendo un resurgimiento de repente de una derecha un poco más fuerte, pero en México parecía que el ascenso de Xóchitl Gálvez tenía más que ver con que no se quería que Claudia Sheinbaum entre. La oposición yo la veo, no es mi área, pero yo la veo completamente desarticulada. No veo un liderazgo, ni siquiera por parte de los esfuerzos ciudadanos de convertirse en fuerza política. La famosa Marea Rosa, por ejemplo, o Unidos por México y otros movimientos ciudadanos. Quizá el partido Movimiento Ciudadano, con gente como el gobernador Pablo Lemus en el estado de Jalisco, que se está empezando a convertir en una isla de prosperidad dentro del infierno que lo rodea, pueda ser una alternativa. La verdad es que es justamente el momento de pues, regresar al escritorio y, como dicen en inglés, go back to the drawing board. Es decir, hacer un reboot, ¿no? Hacer un análisis de qué tipo de alternativa política necesita México. Se viene muy duro con el tema de la represión a la disidencia, con el tema fiscal también es sumamente peligroso. La prisión preventiva oficiosa, es decir, si estás acusado de delito fiscal, primero te meto a la cárcel y después a ver cómo te defiendes. Si cosas así, pues asustan. Y varios empresarios y también varios de los que encabezan los medios, pues están a la expectativa de que no vayan a sufrir lo que se llegó a sufrir en los 60s, en los 70s y en los 80s con la enorme represión de la entonces dictadura perfecta del PRI. Parece que estamos regresando a esos tiempos, pero definitivamente no hay una oposición articulada con un plan de ataque. Ya debemos de estar pensando en las elecciones intermedias y sí empiezan a surgir algunas voces que también necesitamos algo completamente diferente en términos de oposición, quizá verdaderamente un partido liberal o una alternativa liberal. Pero eso, pues vaya, del dicho al hecho hay un largo trecho. No, y además, debido a la peligrosidad de ciertas reformas, como la reforma judicial, sería particularmente importante. Quiero preguntarte sobre la reforma judicial y también sobre el contexto geopolítico que se viene con el gobierno de Donald Trump, pero primero vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta y seguimos analizando la situación de México en el 2024. Estamos con Roberto Salinas. Y Roberto, algo de lo que hablamos bastante este año ha sido de la reforma judicial que López Obrador trató de implementar o comenzó a empujar a fines de su gobierno y que Claudia Sheinbaum parece estar en la misma línea. Es una reforma bastante peligrosa y quería saber si nos podías explicar, digamos, concreto y, digamos, al fondo del asunto, qué es lo que propone y por qué es un peligro para el Estado de Derecho en México. Bueno, lo que se propone es que en todos los niveles, municipal, estatal y federal, se celebren elecciones el año entrante para que por medio del voto popular se elijan a los magistrados, es decir, a los jueces, repito, en todos los niveles. Es un ejercicio que implicaría una elección todavía más, un episodio electoral todavía más caro en financiamiento de lo que representaron las elecciones de este año, en junio de este año, y algo que nunca jamás se ha hecho ciertamente en América Latina, sino es que en todo el mundo. El gran peligro es que ante la enorme complejidad logística de poder votar hasta 7,000 jueces y magistrados alrededor de toda la República, pues haya una muy poca participación de parte de los votantes. Vaya, parecería que uno necesita un doctorado en ciencias jurídicas simplemente para entender cuál es el proceso de votar. En algunos casos la votación puede incluso llegar a tardarse hasta 3 días. Y esto abre la puerta pues, a que Morena pueda poner a los jueces que quiera las credenciales para poder ser
candidato a magistrado son 3 recomendaciones de gente alrededor tuya. Es decir, tu mamá, tu papá y tu vecino pueden decir, ay, eres muy bueno y me caes muy bien, y ya con eso, ya es suficiente. Y creo que un promedio de 7 en la escuela. O sea, verdaderamente la celebración de la absoluta mediocridad y obviamente aquí lo que impera es la lealtad al régimen, ¿sí? Pero abre también un camino muy peligroso, porque esto es una puerta, es una charola de plata, como decimos en México, para el crimen organizado. Ah, pues yo voy a poner a los míos con mi recomendación y con la recomendación de mi tía y con la recomendación de mi abuelita, ya está, ya tengo mi juez que puede siempre dictaminar, arbitrar a favor mío. Y eso es enormemente peligroso porque eso es básicamente darle ya no el Estado de Derecho, sino el Estado de Chueco completamente al crimen organizado. Si de por sí ya hay varias regiones en México completamente controladas por el crimen organizado, pues esto simplemente lo consolida dentro de la ley, dentro del aparato jurídico. Entonces, el único contrapeso, de los pocos contrapesos institucionales que nos quedaban, que es una corte, que es sobre todo una Suprema Corte que sea independiente, pues ahora se vuelve, ahora se vuelve sumamente voluble, manipulable, maleable a los intereses tanto de lo que quiere hacer Morena como lo que quiere hacer, como lo que quisiera hacer el crimen organizado. Fernández Noroña, el mismo impresentable del que hablaba yo hace poco, trató de citar a Alexis de Tocqueville diciendo, pero de Tocqueville fue el que habló de la democracia como uno de los grandes valores para las Américas. Y pues, el señor obviamente nunca ha leído a de Tocqueville, ¿sí? Alexis de Tocqueville, que fue justamente el que habló del gran peligro de la tiranía de la mayoría. Y aquí cuando hablan es que el pueblo dijo, porque el pueblo votó. O sea, si el pueblo me votó a mí, quiere decir que yo tengo licencia para hacer lo que se me pegue la regalada gana. O sea, si mañana dicen, vamos a torturar a Roberto Salinas en la plaza pública, estoy seguro que varios les gustaría un escenario de esa naturaleza, ya se vuelve ley. Ahora se le digo, o sea, es algo verdaderamente bizarro. Estamos ante esa circunstancia jurídica de que esto podría pasar. Y es una gran tristeza que un país que estaba en la antesala de ser del primer mundo, miembro de la OSD, con 47 tratados de libre comercio a nivel internacional, parte de la economía norteamericana, la más competitiva del mundo, ahora esté jugando con fuego, considerando reformas que son tan antiinstitucionales, tan autócratas y tan peligrosas. Todo en nombre de un supuesto progresismo. No extraña que Claudia Sheinbaum ya salió del closet y ya dijo, sí, yo estoy con los países progresistas de América Latina, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Chile. Bueno, esto hace ver a Gabriel Boric como la Cenicienta, pero realmente aquí lo que tenemos es una autocracia en todo sentido de la palabra. Bueno, y creo que se aplica bastante bien el dicho de dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Si es que se Así ha es. decidido alinear con ese grupo. Pero quería ir un poco ya al panorama internacional porque hay creo que dos grandes temas que también pueden afectar un poco la situación de México. Y comenzamos con lo de Estados Unidos. ¿Cómo cree que va a afectar la victoria de Donald Trump a lo que se espera para México en el 2025? Bueno, hay varias teorías al respecto. Una que creo que es quizá la más importante, la más creíble, es que las advertencias de que vienen aranceles del 25% a todos los productos provenientes de México es simplemente una medida de ajedrez, es parte de un juego de ajedrez. Es decir, si tú no me arreglas el tema del fentanilo y el tema de la inmigración, yo te pongo un arancel. Y entonces hay que sentarnos a negociar. Como diría Donald Trump en su libro, es parte de the art of the deal, el arte de la negociación, ¿sí? Y esto es parte de lo que caracteriza al presidente. Pero hay otros que creen que sí, que Donald Trump sí se cree el cuento de que los aranceles pueden sustituir a otros impuestos y pueden ser, como él dice,
es la palabra más hermosa dentro del vocabulario económico. Para nosotros es un analfabetismo económico no considerar lo que es el comercio, ¿no? Lo llevamos hasta sus últimas consecuencias. Entonces, Texas le debería de imponer aranceles a Florida, y Florida a Oregon, y Oregon a Connecticut, y Connecticut a Nueva York, y así desatamos una gran guerra arancelaria, pero pues nos quedamos básicamente en una situación de autarquía. Y la autarquía, pues es casi por definición empobrecedora. Así que yo sí creo que es probablemente parte de una negociación que está emprendiendo Donald Trump. Lo que sí entusiasma es que el equipo que ha formado, con gente como Marco Rubio o Mike Pence, por ejemplo, en el National Security, de los advisors del National Security Agency, vienen con una beta antiautócrata muy fuerte, ¿no? Y con gente como Maduro y como Ortega y ciertamente Díaz-Canel en la mira. Entonces eso sí puede llegar a complicar mucho las cosas. Es interesante el bromance, el romance, ¿no? Que tiene ahora con Javier Milei, Donald Trump. Y eso puede significar un parteaguas para una respuesta más contundente de parte de las fuerzas políticas más alineadas con el punto de vista liberal en América Latina. Así que, aparte de la realidad, otro contrapeso va a ser la negociación con Donald Trump. El TEMEC, el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, entra a revisión en 2026, pero yo creo que no va a ser una revisión. Yo creo que va a ser una plena renegociación del tratado en donde ya se van a empezar a meter temas como el tráfico de fentanilo, el crimen organizado y la inmigración en la frontera del norte como parte de los factores dentro de la ecuación de negociación. Creo que otro tema también fundamental, no solo para México, sino para América Latina, es ver lo que va a pasar con Venezuela el 10 de enero. Y en ese sentido quería preguntarte, ¿cómo crees que se va a terminar alineando el gobierno de México en ese sentido? ¿Crees que va a terminar tomando una posición más dura o de repente una posición a lo Boric, incluso a lo Lula, que están un poco menos comprometidos con la causa del régimen chavista? No, yo creo que va a ser una combinación de todas. Es decir, Boris, por ejemplo, pues aplaudimos el hecho que no reconoció la victoria de Maduro, que lo llamó lo que es un fraude, ¿no? Yo creo que es el peor fraude electoral en la historia moderna de América Latina. Incluso Lula también, con fuertes cuestionamientos. Sheinbaum y México se han mantenido, no, la doctrina Estrada, nosotros no intervenimos, eh, no intervenimos en asuntos del exterior, que cada quien maneje su propio destino. Así que yo creo que va a seguir asumiendo esa posición, lo que es una complicidad silenciosa con el régimen de Maduro. Y es algo verdaderamente intolerable que un fraude tan flagrante que ni siquiera las matemáticas le dieron. Pero claro, pues vaya, si por algún milagro se llegara a presentar el hecho de que Maduro sale y se reconoce a Edmundo González como el legítimo ganador, pues eso sería un duro golpe para México. Ahí perdería un aliado importante. Yo creo que vamos a ver qué pasa. Yo creo que mucho va a depender de la postura que tome la administración norteamericana al respecto. Si realmente le pone las tuercas, digamos, a empresas como Chevron, o dice Donald Trump, si producimos muchísimo más petróleo y gas natural que Venezuela, ¿para qué los necesitamos? Pues sí, ojalá que venga. Y claro, los progresistas van a hablar de que es el bloqueo de los gringos, ¿sí? Lo que ocasionó el malestar en Venezuela. Cuento que ya no los conocemos con el caso de Cuba, con el caso de varias otras naciones. Así que ciertamente enero va a ser un inicio sabroso del año. Y bueno, México tuvo un año bastante turbulento, como dices, el año pasado, y parece que las expectativas para el 2025 son también expectativas de un año bastante movido, con varios temas internos y con un contexto geopolítico también bastante complicado para el gobierno de Claudia Sheinbaum. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, encantado de participar. Vamos a una pausa y volvemos.
Estamos de vuelta y ahora vamos a analizar la situación de los Estados Unidos en el 2024, especialmente porque fue un año electoral con bastantes particularidades. Primero, Joe Biden, el presidente demócrata, entra como candidato de ese partido, es reemplazado por Kamala Harris, luego comienzan los debates, parece que Kamala Harris comienza a acercarse a Donald Trump y al final, bueno, hubieron dos intentos de asesinato a Donald Trump, lo cual también generó bastante controversia en el proceso electoral. Llega noviembre, una campaña que parecía a todas luces bastante cerrada, al menos eso era lo que decían las encuestadoras, que podía terminar, digamos, de definirse por un estado o por un porcentaje bastante pequeño. Se hablaba incluso de que nuevamente los demócratas iban a ganar, digamos, el voto popular, pero que habían posibilidades de los republicanos de igual ganar la presidencia. Y todo esto termina con el resultado electoral de una victoria aplastante del Partido Republicano. Ganan la presidencia, ganan el voto popular, que no habían hecho desde el 2024, ganan la Cámara de Senadores, ganan la Cámara de Representantes. Se abre el camino para una renovación en la Corte Suprema que pueda asegurar el control conservador por las próximas décadas. Entonces, tenemos bastante de qué hablar y de qué analizar en cuanto a la situación de Estados Unidos hacia el 2025, especialmente en un contexto geopolítico también bastante complejo. Y para conversar sobre estos temas nos acompaña el investigador principal del Centro para una Sociedad Libre y Segura, Hugo Achá. Bienvenido, Hugo. Gracias por acompañarnos. Un placer, como siempre, a sus órdenes. Me gustaría comenzar con una pregunta, digamos, un tanto general. ¿En qué contexto político y económico terminan los Estados Unidos luego del 2024? Bueno, yo te diría que con una combinación de factores que pueden parecer inicialmente una contradicción. Yo te diría que un gran interrogante que va a acompañar probablemente los primeros 100 días de la administración del presidente electo Donald Trump, desde una perspectiva también de una gran esperanza por un cambio radical en el mejor de los sentidos por el cual ha votado el ciudadano norteamericano. Me refería al tema del interrogante porque tienes un cúmulo de factores globales que siguen pesando sobre el pensamiento, yo te diría, de la gran mayoría del votante norteamericano. ¿Cómo va a evolucionar la economía? ¿Cómo se va a comportar el escenario internacional? ¿Cuáles serán las consecuencias de factores como la caída de Siria? ¿Dónde estará el tema de las negociaciones de paz de Ucrania, si estas finalmente se pueden encaminar? ¿Qué va a suceder en nuestro hemisferio a partir de la situación de Venezuela? No nos olvidemos que muy poco antes de la asunción del presidente electo, se va a dar el 10 de enero, una fecha que se ha marcado como crítica por el tema de la asunción del presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia. Y finalmente, ¿qué va a suceder con el tema de la cuestión de la migración? Sería mentir el decir que una buena parte de la opinión pública de origen hispano en los Estados Unidos no está muy preocupada por esta situación. Y entrando un poco al tema electoral, porque es lo que ha marcado, yo creo, el 2024 en los Estados Unidos, lo que se decía era que las elecciones iban a ser muy cerradas, que podía ganar tanto Kamala Harris como Donald Trump, que podría reducirse al resultado de un estado. ¿Por qué crees que no terminó siendo una elección tan cerrada como las encuestadoras anticipaban? Bueno, lo primero que hay que decir, tal vez te va a parecer una repetición de una entrevista que tuvimos exactamente en Tu Medio y que se terminó revelando como precisa, ¿no es cierto? Los factores esenciales que motivaron eso son los mismos que apoyaban el análisis que yo compartía contigo. El primero de ellos es que el elector norteamericano estaba terriblemente preocupado por la economía. El factor de la economía jugó un papel, yo te diría, esencial en la decisión del votante norteamericano. El segundo, el tema de la seguridad, que inexorablemente estaba hermanado con el tema de la migración, tiene hoy día un reflejo cada vez más potente a partir de un nombre que se hace familiar ya al ciudadano norteamericano en muchos más estados de los que él mismo quisiera, que se llama el Tren de Aragua, ¿no es cierto? Y finalmente, creo yo, no se puede dejar de lado el tema de la cuestión internacional que te acababa de mencionar. La preocupación del ciudadano norteamericano, que habitualmente había sido, si no indiferente, pero al menos no había priorizado el tema internacional,
A partir de una guerra como la de Ucrania, donde una potencia nuclear se encuentra completamente trabada en una guerra de agresión que no salió más allá de lo que se quiera discutir hoy día, como Vladimir Putin había planificado, proyectaron una mejor perspectiva del candidato demócrata en la respuesta a estos tres factores. Entonces, más allá de lo que hubiera podido decir el Legacy Media, más allá de lo que hubieran podido decir las encuestadoras, era demasiado obvio el sentir de la mayoría de la población. Y el resultado está allí. Donald Trump no solamente gana la presidencia, gana el Senado, gana la Cámara de Representantes, gana casi, yo te diría, más del 80% de los distritos administrativos judiciales que se pusieron en juego a partir de la plataforma del Partido Republicano. Y esto le da un mandato. Quien quiera discutirlo, quien quiera discutir, como dicen acá en inglés, danzar alrededor de este hecho, no puede eludir el factor de que, inclusive en el voto popular que le había sido elusivo, Donald Trump termina ganando por 2 millones y poco de votos. Creo que sería importante entrar un poco al tema de la economía, porque ha sido un factor fundamental en la victoria de Donald Trump. E ir más por el lado, quería preguntarte, ¿por qué crees que terminan fracasando, digamos, las ideas económicas o las políticas económicas que se implementan en el gobierno de Joe Biden? Esto va a parecer una generalidad, pero no lo es. Yo creo que la era del asistencialismo, del subsidio como herramienta, del tema de la cuestión de entender al ciudadano como una especie de infante que necesita al Estado para tomar decisiones por él, está llegando a una fase crítica. El presidente Biden realiza una serie de decisiones que tienen mucho que ver con una visión que quería emular, yo te diría, una percepción idealizada de una parte de la izquierda norteamericana del asistencialismo socialdemócrata europeo. Y fue curioso porque lo intenta aplicar al mismo tiempo que en Europa este modelo entra en crisis, porque tenemos que recordar que al mismo tiempo se da la votación en el Parlamento Europeo que le da una fuerte victoria a la centro-derecha europea, en el momento que se consolidan fenómenos que te pueden gustar o no, pero que son tremendamente reales. Quien quiera negar hoy día la relevancia de Vox en España, quien quiera negarte hoy día la presencia de líderes como por ejemplo Víctor Orbán, quien te quiera negar el ascenso de Marine Le Pen, quien te quiera negar la fenomenología que se está dando por ejemplo en los Países Bajos, está cerrando los ojos a una realidad. Y creo que en ese sentido la administración demócrata pagó un precio muy alto. Pagó un precio muy alto porque el efecto de estas medidas y la combinación de otras medidas de corte ambientalista, la interrupción de lo que era el proyecto energético más relevante de los Estados Unidos, la disminución del tema del fracking, encarecieron la base de la cadena logística, que son esencialmente los combustibles. Y la combinación de todo esto te dio una acumulación en la inflación intolerable para una sociedad acostumbrada a vivir literalmente a crédito. Esto no tiene nada de malo, es una cuestión fáctica que también se puede constatar, y que sin posibilidad de planificar perdió gran parte de la confianza que hubiera podido tener en la administración demócrata. Y digamos, el otro gran tema también ha sido el contexto geopolítico internacional que ha vivido los Estados Unidos, y quería preguntarte, en ese sentido, el tema de Ucrania, de Rusia, de Medio Oriente, de China, por ejemplo, ¿qué influencia crees que han tenido en la elección de Donald Trump? Enorme, enorme, tal vez como en ninguna elección anterior en los Estados Unidos. Estados Unidos siempre había tenido esta constante de que su población está tan preocupada. Este país es un país de dimensiones continentales, ¿no es cierto? Desde Alaska hasta la península de la Florida es un país gigantesco, gigantesco, solamente comparable en ese sentido con la propia Federación Rusa en extensión territorial. Menor, sí, pero sin duda gigantesco. Y por ello está siempre más preocupado por su situación interna. Desde Roosevelt hasta Obama, desde Reagan hasta Carter, sufrieron muy poco en lo que se respecta a la situación internacional a la hora de las votaciones, salvo en situaciones puntuales. Sí, tengo que hacer memoria, el tema de los rehenes para la elección de Ronald Reagan fue un factor. Pero en general era la economía interna, en general eran temas de debate nacional los que te condicionaban. Hoy, vuelvo a reiterar, una guerra como la de Ucrania, que toca las puertas de la tranquilidad del ciudadano norteamericano a partir de la amenaza de una guerra nuclear, hoy con temas como la guerra en el Medio Oriente, a donde se vio a Israel
amenazado de manera existencial, un aliado fundamental para los Estados Unidos, no solo en la región, hay que admitirlo, un aliado de naturaleza global, ¿no es cierto? Y finalmente, la situación geopolítica tocó la puerta de cada hogar norteamericano a partir del tema de la migración. El tema del desplazamiento humano como arma, algo que descaradamente admitiera, por ejemplo, en una conferencia de prensa en vivo Nicolás Maduro Moros, fue una situación que hoy día ya no se puede simplemente ver a través de la pantalla de un televisor. No hay, creo yo, ningún ciudadano norteamericano, no solo desde la frontera, esto ya no está en McAllen, no está en las playas de la Florida, no. En Nueva York se notó el impacto para, solamente de nuevo como ejemplo, que el propio alcalde de Nueva York pidiera desesperadamente ayuda para lidiar con este fenómeno. Tocó las puertas del ciudadano norteamericano y de su hogar en cada uno de los 50 estados. Y creo que también esa conversación de los temas específicos que han terminado afectando el electorado nos abren paso a poder conversar y analizar, digamos, de fondo el rol que va a jugar Donald Trump, no solo en los Estados Unidos, sino en el mundo en el 2025. Pero antes de conversar eso, vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta y seguimos conversando sobre la situación de los Estados Unidos en el 2024. Hemos estado discutiendo un poco y analizando cuáles fueron los factores claves que lograron, digamos, la victoria de Donald Trump en el proceso electoral. Y Hugo, me gustaría preguntarte especialmente qué significa el resurgimiento de Donald Trump para los Estados Unidos y también para la derecha en el mundo, porque ha sido un resultado que ha, digamos, generado especialmente el término resurgimiento cae muy bien, ¿no? Porque ganó en el 2016, perdió en el 2020 y ha regresado con una fuerza que no se había visto ni siquiera en su primer periodo. Bueno, creo que no me equivoco si te digo que la palabra clave, y ya la usaste, es global. El impacto es global. El impacto es global. Las posibilidades de un éxito concreto de administraciones como las de Javier Milei, por ejemplo, descansan muchísimo en lo que pueda ser una complementariedad económica y política con la administración de los Estados Unidos y del presidente Trump. Creo que desde ese punto de vista, situaciones como las que se dan desde el estrecho de Taiwán, pasando por los campos de batalla ucranianos, yendo hasta el tema de la cuestión del narcotráfico y cómo ha afectado la institucionalidad de la mayor parte de los países de América Latina, en el tema de la cuestión de la confrontación con competidores de bloque, como puede serlo inclusive la propia Unión Europea, una Unión Europea que Merkel salió a defender, tú recordarás, su legado a partir del advenimiento del propio Trump, y se cuestionaron decisiones como el amarrar el futuro de Europa a la ecuación energética con la Federación Rusa, algo que en la percepción de la gran mayoría europea hoy día precipitó la guerra de Ucrania y la incerteza que envuelve hoy día al continente, tienen que ver con la asunción de Donald Trump. Y a ello tienes que sumarle un espaldarazo de confianza a liderazgos que te pueden gustar o no, pero se han vuelto factores cada vez más relevantes y a partir de la victoria de Trump, perspectivas de futuros gobiernos. Un tema que a mí me parece interesante, digamos, de este proceso electoral con respecto a Donald Trump es que hay muchos grupos que en su primer gobierno y luego cuando volvió a postular tenían, digamos, lo mantenían bastante alejado, que han, digamos, cambiado de opinión radicalmente y se ha visto en los endorsements que tuvo en las últimas semanas de la campaña, ¿no? Actores de Hollywood, personalidades muy conocidas que van a sufrir, digamos, las consecuencias de haber respaldado públicamente a Trump, pero eso también nos muestra que hay un viraje hacia que ya no hay miedo, digamos, de apoyar públicamente al presidente electo de los Estados Unidos. ¿Por qué crees que se ha dado? ¿Por qué crees que ahora hay un poco más de libertad en Estados Unidos para decir que apoyan a Donald Trump? Yo creo que hay una serie de causas, una combinación de efectos socioeconómicos y sociopolíticos. Uno de ellos, el agotamiento del denominado fenómeno woke y la cultura de la cancelación. El elector norteamericano se hastió de que le intentaran decir qué pensar, cómo pensar y cómo manifestarse. Para una sociedad que hace culto de sus enmiendas y su protección constitucional, a, por ejemplo, la libre expresión, el hecho de que se estableciera una especie de verdad universal
y un gran hermano para tratar, vuelvo a decir esto, de decirle al elector norteamericano qué pensar y cómo manifestarse, ocasionó un rechazo cada vez más profundo. Y el reto a esto se le dio como un endoso al presidente Trump. El hecho de que celebridades que antes no se hubieran atrevido, merced a lo que era su mercado, sus contratos, su estabilidad laboral, a expresar abiertamente el apoyo a Trump, fueron sin duda fundamentales. El segundo aspecto que no se puede dejar de lado. Este es un presidente que sobrevive a 2 intentos documentados de asesinato, un tercero que quedó en la nebulosa, pero uno de ellos que logra impactar en su humanidad. Creo que en la historia de los Estados Unidos puedes encontrar muy pocos ejemplos como ellos. Y también hay que entender de que esto tuvo un efecto sobre el elector norteamericano. Esa foto icónica de Donald Trump bajo la bandera norteamericana flameante con el rostro manchado de sangre quedará, no importa si eres demócrata, no importa si eres republicano, como una de las imágenes icónicas de la historia de este país. Pero también fue un recordatorio muy brusco de que Estados Unidos estuvo a fracciones de milímetro de probablemente su mayor convulsión desde la guerra civil. Si esa bala hubiera alcanzado la humanidad del presidente, si el presidente hubiera sido eliminado a partir de ese factor, cae en el rango de la especulación, pero no nos equivocamos por mucho si decimos que la violencia que podía haberse desatado podía haber cambiado sustancialmente la realidad social, política y económica de los Estados Unidos. Y un tema que siempre hemos conversado en este programa ha sido cómo los medios cubren al presidente republicano, a Donald Trump. Se hablaba durante la campaña que la mayor cantidad de la cobertura era negativa, yendo al punto de los intentos de asesinato. También cuando uno buscaba en la web a ver cómo lo estaban cubriendo los medios, no eran del todo directos con lo que había pasado, usaban palabras diferentes para tratar de no aludir a lo que estaba ocurriendo, porque, digamos, hay muchas teorías, pero de repente no querían aumentar la popularidad del candidato. ¿Cómo crees que termina afectando los medios y la confianza que tienen los ciudadanos en los medios o en lo que llamas el legacy media este último año en los Estados Unidos? Bueno, el tema se puede analizar desde la estadística. El ascenso de los medios digitales, de plataformas como esta en la que estamos hoy día, y la forma en la cual se han tornado en la fuente, yo te diría, esencial de información y toma de decisiones para el elector norteamericano, es algo que lo vamos a ver, creo yo, también reflejado a escala global. Hoy día medios de comunicación tradicionales tienen audiencias en momentos de pico inferiores a las de creadores de contenido y personajes populares de podcast, youtubers y otras plataformas como X, ¿no es cierto?, antes conocida como Twitter. Creo que es un fenómeno fundamental, creo que provoca un empoderamiento del ciudadano común frente a las corporaciones, pero también convoca a un debate que es necesario abordarlo desde lo sano. En algún momento tendrá que reflexionarse acerca de hasta dónde se podrá regular esta situación. Desde el punto de vista del costo, hay estudios que afirman que Donald Trump gastó en términos financieros al abordar una campaña mucho más apoyada en inteligencia artificial, plataformas sociales y este tipo de fenómenos que acabo de describir, 8 veces menos que la campaña demócrata por voto. Y si a esto le añadimos de que de acuerdo a ciertos organismos de vigilancia que en Estados Unidos se denominan watchdogs, la cobertura de ese denominado legacy media fue 83% superior cuando hablamos de la candidata demócrata frente al candidato republicano. Te da una idea de que hay una evolución que está afectando a los medios de comunicación y que algunos dicen es el heraldo del final de la antigua concepción de las cadenas de comunicación de radio y televisión a escala no solamente nacional, sino global. Hoy hemos hablado bastante sobre Donald Trump y el Partido Republicano. Creo que valdría la pena darle unos minutos a cuál es el estado del Partido Demócrata de cara al 2025. Bueno, yo creo que un gran signo de interrogación desde la perspectiva más lógica es el Partido Demócrata se topa con un shock. Voy a tomar prestada una expresión de Marco Rubio. El Partido Republicano demostró en esta elección que ha sabido navegar y además interpretar la coyuntura política y se ha tornado en un partido multinacional, pluricultural. Esto suena extraño frente al uso que de estos términos se le ha dado en América Latina y que puede hablar transversalmente desde la América empresarial y corporativa hasta al americano de lo que aquí se denomina blue collar, el obrero que vive de
cheque en cheque, de quincena en quincena. Este es un factor que yo creo que los demócratas deben reflexionar. La llamada pared, el muro azul no resistió, el cinturón del óxido no resistió, el discurso no resistió. Pero yo también te diría de que hay una preocupación no solo desde la generación del contenido y el discurso, también desde el punto de vista de la proyección. Si hoy tuvieras que pensar en un sucesor para Trump, porque hay que recordar que esta será una presidencia de un solo término, el Partido Republicano te puede presentar un abanico de candidatos potenciales de muy buena perspectiva. El Partido Demócrata en las últimas horas ha estado coqueteando inclusive con la posibilidad de volver a presentar a la vicepresidenta Harris como candidata. Eso te da una idea también de una crisis desde el punto de vista de proyección. Y creo que sería un simplismo, como están tratando algunos sectores del propio Partido Demócrata, en echarle la culpa al presidente Joe Biden. Creo que tiene que ver con un partido republicano que está siendo mucho más dinámico, mucho más lógico y mucho más perceptivo de los temas que preocupan al elector norteamericano y de una forma u otra ha generado liderazgos alternativos que podrán tomar la posta en el futuro. No, y además, digamos, ya entrando a lo que será el gobierno de Donald Trump en el 2025, quedan bastantes retos bastante próximos, ¿no? Ver lo que va a pasar en Venezuela, cuál va a ser su actitud hacia América Latina. Creo que la elección de Marco Rubio es una buena señal en todo caso para los países de América Latina que están preocupados por el tema de la libertad y también ver cómo se van a terminar desarrollando estos conflictos que generan bastante tensión en el mundo. Muchas gracias por acompañarnos, Hugo. Un placer como siempre, a sus órdenes. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta y ahora vamos a conversar sobre la situación de Chile en el 2024 y qué expectativas hay para el 2025. Hay que recordar que el 2024 ha sido un año un poco más tranquilo para Gabriel Boric. El 2023 estuvo marcado por el tema de la Asamblea Constituyente, se intentó cambiar, hubo un rechazo de nuevo. Entonces, su gobierno ha estado marcado por eso y también por un contexto internacional importante. En este último año, Gabriel Boric resaltó bastante en el panorama internacional por tomar una posición bastante más moderada sobre el tema de Venezuela que el resto de los líderes de izquierda en la región, llegando al punto de no reconocer a Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela y reconocer que efectivamente lo que había ocurrido era un fraude y que toda la data y toda la información que se tenía daban como ganador a Edmundo González, el líder opositor de Venezuela. Y también hay que recordar otra cosa, que el 2025 es un año electoral en Chile, con lo cual, digamos, va a cambiar bastante ya esta dinámica de un poco más de tranquilidad, tal vez, que han habido en el 2024. Hay que recordar que también hubo elecciones municipales donde la derecha tuvo una especie de reapunte, así que hay que analizar todos esos temas para ver qué le espera a Chile en el 2025. Y para hablar de esos temas nos acompaña el ex ministro de Relaciones Exteriores y escritor, cuya última novela, Nunca volveré a Berlín, ha sido presentada en la Feria Internacional del Libro de Guayaquil, Roberto Ampuero. Bienvenido, Roberto, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, gracias por la invitación. Quería comenzar con una pregunta un poco general, pero ¿cuál es la situación política de Chile hoy y cuál es el estado del gobierno de Boric? Yo diría que lo central acá es recordar que el presidente Boric, cuando asume la presidencia de Chile, establece un vínculo entre su programa de gobierno y la necesidad de una nueva constitución política, que fue rechazada, el proyecto fue rechazado, de tal forma que el presidente Boric se quedó sin el instrumento con el cual él quería hacer profundas reformas políticas y económicas dentro de Chile. Y eso, desde luego, lo ha desmovilizado, ha impedido que llevara adelante su programa debido a la oposición mayoritaria de los ciudadanos chilenos, que se expresaron en más del 62% de los votos en contra de la aprobación de una nueva constitución política como la que él defendía y proponía. Entonces, ese es el análisis básico con el cual hay que empezar a analizar el gobierno del presidente Boric y el hecho de que hasta hoy se ha mantenido entre el 28-30% de apoyo ciudadano, siendo uno de los presidentes, digamos, que cuenta con mayor rechazo durante tiempo sostenido en los últimos decenios en Chile. ¿Cuál dirías tú que son las principales reformas que ha implementado durante su gobierno o que ha tratado de impulsar? Bueno,
Por eso insistía yo en la necesidad de tener en cuenta este rechazo de la ciudadanía al proyecto de nueva constitución política que él defendió, con el cual se identificó, porque allí estaban sus principales reformas. Una constitución política que tenía mucho sesgo bolivariano, mucho sesgo de acabar con el Senado, mucho sesgo, y muy claro, de establecer un nuevo reordenamiento del país que en el fondo lo desmembraba, creando, por ejemplo, justicias paralelas, alrededor de 13 justicias paralelas a la que existe en Chile, y un tratamiento de los pueblos originarios que no se ajusta a lo que la inmensa mayoría de los chilenos desea. Entonces sus reformas han quedado a medio camino. Veamos si se puede sacar alguna reforma ahora, por ejemplo, en términos de educación, no hay nada sustancial. La de las pensiones pudiera ser, pero encuentra fuerte rechazo en el Congreso, donde no tiene una mayoría. Por lo tanto, es muy complicado. En Chile se habla mucho de que el presidente Boric, a partir del momento en que su proyecto constitucional fue rechazado por el 62% de la población, se encuentra en una situación de pato cojo, donde ya poco lo que puede hacer, sobre todo, hay que recordarlo, porque él tenía un programa muy radical de gobierno. Y hay que reconocer al mismo tiempo que lo ha ido suavizando, se ha ido adaptando a las circunstancias y se ha convertido de un dirigente de izquierda bastante revolucionario en una suerte de socialdemócrata de última hora. Digamos, una especie de termómetro que nos ayuda a entender más o menos cómo va Gabriel Boric son las elecciones municipales que ocurrieron en el 2024 y quería preguntarte, digamos, ¿cuáles fueron los resultados y cómo interpretas tú que puede reflejar eso del estado del gobierno de Boric? Las elecciones municipales en Chile son muy difíciles de encuadrar. ¿Por qué? Porque la gente no vota según opciones políticas de macrovisión, sino que vota principalmente por candidatos o por políticos locales que conoce, que han hecho alguna gestión o no han hecho alguna gestión en favor de ellos en términos locales, y por lo tanto no tienen una relación con lo que es la visión general del país. Por lo tanto, hay que analizarlas con mucho cuidado. Pero sí es importante señalar que la mayoría amplia de votos la obtuvo la oposición, la actual oposición, y también es necesario señalar que quienes han resultado triunfadores en esta elección han sido aquellos partidos que se han ido al centro o tienen una posición de centro-derecha o de centro-izquierda. Y eso está marcando claramente una voluntad del electorado chileno de que el país vuelva a los grandes acuerdos, que se dialogue, que no se haga experimentos, que no se busquen políticas, digamos, de tipo radical. Ese es el mensaje más importante que ha lanzado la ciudadanía a la clase política chilena y en específico al presidente de la República. Y el presidente ha tratado, y en algunos momentos lo logra, en otros momentos parece olvidarse, de que eso es lo que espera la ciudadanía de él. Pero cada vez que él quiere moverse hacia una posición más radical, la oposición es muy fuerte y la resistencia, digamos, de la ciudadanía en términos de encuestas, muy claro, de rechazo a radicalizar procedimientos o reformas. Los chilenos quieren reformas, quieren mejorar el modelo, pero están contentos con el país que tienen y no quieren más experimentos. Ha sido una experiencia dura, recordemos que Chile pasó desde el estallido del año 2019 por un procedimiento largo de consultas populares, donde al final se impuso, yo diría, la moderación. Y eso es lo importante, y esto va a determinar también el triunfo del próximo gobierno, la próxima coalición, que cuente con un fuerte sustento de políticas de centro o de centro-derecha, pero moderadas y con grandes acuerdos. Y justamente un proceso constituyente que también hemos hablado en otras ocasiones, que es como una especie de libreto para ciertos gobiernos en la región, se vio en Venezuela cuando lo hizo Hugo Chávez y cuando Nicolás Maduro trató de reformar la misma constitución que Chávez había aprobado, los intentos en Chile y también los intentos en Perú. Y en ese sentido quería preguntarte porque si bien no le ha ido tan bien en el frente interno, digamos, este año Gabriel Boric se ha perfilado en el frente internacional de una mejor forma tal vez con su posición en Venezuela. ¿Por qué crees que termina teniendo una posición un poco más moderada que el resto de líderes de izquierda? ¿Y cómo ha sido tomado eso en Chile? Sí, mire, inicialmente, recordemos, y esto hace 2 años y medio, el hoy presidente Gabriel Boric, cuando era diputado, era un admirador de Chávez y del madurismo. Era un simpatizante del modelo dictatorial de Venezuela. Él, paulatinamente, ya como presidente, empezó a separarse, a distanciarse de esto, lo que le llevó a tensiones con el régimen dictatorial de Venezuela. Y esa es la situación en que se encuentra hoy. Pero mire, lo que planteamos en Chile, y yo veo que está en la piel de los ciudadanos, es que
no basta por ir como un líder aislado del resto de los líderes latinoamericanos en sus planteamientos en contra de la dictadura de Venezuela, sino que es necesario ser capaz de vincularse con otros presidentes que piensen más o menos igual para formar un frente amplio que plantee la preocupación de América Latina, sobre todo, por ejemplo, en términos de falta de respeto a los derechos humanos en Venezuela, pero también la migración de millones, ya son casi 8 millones de venezolanos que están fuera del país. Entonces, al no conectarse el presidente Boric con otros líderes de América Latina, su esfuerzo queda solamente como una performance de tipo individual. Y eso es lo grave, eso es lo delicado. Porque no ha logrado, fíjese el presidente Boric, desgraciadamente, recolectar el apoyo, ¿verdad?, de regímenes de la izquierda dictatorial, como en Cuba, como en Venezuela, como en Nicaragua, pero tampoco ha logrado obtener el apoyo de gobiernos de izquierda democrática, como en el caso de Brasil, por ejemplo, o en el caso de Colombia, donde ha habido sus tensiones. Entonces, este tipo de liderazgo, aislado del resto de los presidentes democráticos de América Latina, es un liderazgo que es como un saludo a la bandera, pero no logra nada concreto, no logra impulsar iniciativas que puedan ayudar a los venezolanos a transitar de una u otra forma hacia la democracia. No, sí, porque además hay como dos grandes temas con el tema de Venezuela, ¿no? Primero, digamos, una posición tal vez de fondo de quienes creen en la libertad, de que Venezuela merece ser libre y que la voluntad popular que fue reflejada en las urnas se refleje en el gobierno, pero también el problema y la preocupación de varios países por el tema de la inmigración. Y quería preguntarte específicamente por eso, ¿cómo va en Chile el tema de la inmigración? Porque Boric ha tomado una serie de medidas tal vez un poco más duras que no se esperaban con lo de cerrar un poco las fronteras, que no entren. Entonces quería preguntarte qué tan importante es ese tema en Chile. Es bueno recordar que como diputado, el hoy presidente Gabriel Boric tuvo una posición de plena apertura de las fronteras de Chile. Incluso él hace declaraciones en un momento y las enfatiza a través de su cuenta de Twitter, diciendo que no importa que no tengan papeles, bienvenidos también los sin papeles y que Chile está abierto a todos los inmigrantes. Obviamente desde una posición muy populista en aquel momento, no estaba en el gobierno. Ahora, desde el gobierno ya se da cuenta lo que eso significa y además ha tomado nota de que la ciudadanía está muy crítica, no porque tenga una actitud xenófoba, sino porque todo país tiene a partir de un momento un límite para resistir por problemas económicos, por problemas de vivienda, de salud, de educación, para resistir cualquier cantidad de población migrante que entre al país. Y eso tardó demasiado el presidente Boric en darse cuenta de aquello, pero el rechazo de la ciudadanía es tan claro que ha tenido que adoptar medidas que a veces son contradictorias, porque este es un presidente a veces errático, ¿verdad?, que avanza en una dirección y termina haciendo otra cosa al mismo tiempo. Y ahora tenemos un tema que está despertando críticas nuevamente, porque ha comenzado por normalizar lo que es la situación de muchos inmigrantes ilegales, a los que va a regularizar, como se usa el concepto, para que sigan viviendo en Chile. Algo que la inmensa mayoría de la población mira con mucha preocupación porque piensa que esto tiene un efecto llamado. Porque si usted está perdonando al mismo tiempo a quienes entran ilegalmente, lo que está haciendo es decir, de una u otra forma, al resto de los venezolanos o de otros países que quieran venir a Chile, que al final véngase a Chile porque al final a usted lo van a perdonar y va a tener indulto y va a poder quedarse. Entonces, eso es muy delicado. El presidente Boric tiene que tener mucho cuidado con estas políticas erráticas. Y también teniendo en cuenta que ya se viene un nuevo proceso electoral el próximo año, me gustaría preguntarte por eso, pero primero vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta y seguimos conversando sobre la situación de Chile en el 2024 y también de cara al 2025 porque va a ser un año electoral y eso siempre trae una serie de complejidades y de discusiones importantes. Me gustaría preguntarte, Roberto, ¿cómo llega Boric a este año electoral? Digamos, ¿tiene intenciones de ir a la reelección, por ejemplo? Bueno, constitucionalmente él no puede ir por la reelección. Un presidente en Chile una vez tiene que dejar un periodo de por medio para volver a postularse como presidente. Así que esa posibilidad no existe. Lo que pudiéramos decir hoy es que si existiera en política la línea recta, ¿verdad?, que las cosas se mantienen,
según las tendencias actuales, según las encuestas actuales, la próxima presidenta de Chile sería Evelyn Matei, una mujer de derecha, independiente, con mucha experiencia en el ámbito como ex senadora y también como alcaldesa de una de las comunas importantes de Santiago de Chile, y que marca por lejos como la favorita para llegar a la presidencia. Incluso en las encuestas diversas que se están haciendo con respecto a otros candidatos en una carrera de segunda vuelta, ella en todas estas elecciones, en todos estos escenarios posibles, arrasa ante, en este caso, un candidato fuerte de la izquierda que está surgiendo, Bodanovich, arrasa también frente, digamos, con una gran diferencia, ¿no? 20 puntos, 18 puntos, frente a la expresidenta Michelle Bachelet también, en caso de que fuera candidata, no lo es, también con un candidato de los republicanos, Kast, también gana por amplia diferencia. Por lo tanto, si las cosas se mantuvieran como están, ya sabemos que una semana en política es una eternidad, debería ser presidenta de Chile el año electa, digamos, el 25, Evelyn Matei. Pero vamos a ver, porque hay mucho terreno todavía por recorrer, pero lo que sí está claro, y la última elección municipal también lo dejó traslucir, que el voto sumado, y eso es importante, sumado de todos los partidos opositores, le da una amplia y yo diría cómoda mayoría a la hoy oposición. ¿Cuál es el problema? Y esto es muy importante. El problema es que las derechas se presentan separadas, unidas. Hubo casos en comunas importantes donde la derecha, a pesar de ser mayoría, perdió la elección en esa zona por el hecho de que iban divididas y se fueron dividiendo desde luego los votos. Entonces, esto es fíjense, lo que está planteado para la derecha actualmente es, creo yo en Chile, es tener una política clara de qué es lo que se quiere hacer con respecto a Chile para superar la difícil situación por la que atravesamos en todos los ámbitos, también en el económico, en la inflación, en el económico que decía, en lo migratorio, en lo que es salud, educación, qué quiere hacer concretamente y sobre todo mostrarle a los chilenos que es capaz de unirse para sacar a Chile de la situación en que se encuentra. Y eso significa ir con un programa, un proyecto y con un líder detrás del cual la ciudadanía pueda aparecer respaldándolo. Si no lo logra, algo que hay que tener en cuenta, de pronto la derecha, a pesar de ser mayoría, puede no triunfar en las elecciones presidenciales que vienen el próximo año. ¿Y cuáles son los temas tú que crees que van a marcar el proceso electoral? Yo creo que, en primer lugar, el tema sigue siendo la inseguridad ciudadana. Chile era un país muy seguro, hasta después del estallido del año 2019, estallido social y también delincuencial del año 2019, esto se escapó de las manos. A mi juicio, el narco y la delincuencia aprovecharon el estallido social y fueron los sectores que aportaron la violencia a esto para instalarse impunemente dentro del país, en posiciones claves dentro del país en términos de ocupación de territorio. Creo que eso es importante. La inseguridad es un tema importante, cómo enfrentarla, el tema migratorio, el tema también de que hay que reactivar la economía. Aquí está debilitado todo lo que es el sector de la construcción, sabemos que genera mucho empleo la construcción, eso afecta, la parálisis de la construcción afecta mucho. El país, sin embargo, sigue recibiendo inversión en algunos ámbitos, especialmente en el minero, pero faltan también reformas, falta una actitud de un gobierno que sea más proclive a crear un ambiente atractivo para la inversión nacional y extranjera. Hay muchos capitales que se han ido del país y falta también entregar garantías a la propiedad, a los propietarios, para no verse amenazados por tomas, por ocupaciones, sin que la policía pueda intervenir o con largos procesos. Y al mismo tiempo está el tema de solucionar lo que se denomina en Chile la permisiología, que son los obstáculos que se va colocando burocráticamente a quien quiera hacer inversión, sea inversión nacional o extranjera. Creo que estos temas van por ahí. Y desde luego la educación y la salud. Estamos en una situación crítica en la educación. Este es un gobierno que se ha caracterizado por muy mala gestión. Esto está fuera de toda discusión. Y en la medicina lo estamos viendo, en la salud pública, lo estamos viendo también en la educación, con índices que son inquietantes y muy, muy nuevos para Chile e inquietantes por lo mismo. Estaba haciendo memoria mientras hablabas de Evelyn Matei y de la posibilidad
de que gane la presidencia cuando sean las próximas elecciones. Y me acordé que ella postuló antes, cuando se enfrentó a Bachelet en el segundo gobierno de Bachelet, si mal no me parece, no recuerdo. Quería preguntarte en ese sentido, ¿qué ha cambiado para que ahora Evelyn Matei sea considerada una favorita? ¿Ha cambiado mucho Chile? ¿Ha cambiado la candidata? Yo creo que todos han aprendido algo. Y yo creo que Evelyn ha aprendido mucho en el término de sus planteamientos que apuntan a una visión de centro, a una visión de acercar posiciones. También le ha marcado muy fuertemente la capacidad que ha demostrado en términos ejecutivos como alcaldesa de Providencia, que es una comuna importante y compleja de manejar. Y eso ha generado en la ciudadanía un apoyo que se expresa fundamentalmente a partir de la confianza que ella genera en su probidad, en su eficiencia. Es una economista de fuste y con experiencia también en el Senado, en la Comisión de Hacienda, la primera mujer que dirigió lo que es la Comisión de Hacienda dentro del Senado. Y eso ha favorecido. A la presidenta Bachelet la ha desfavorecido el hecho de que ella apareció, recordemos, como de una u otra forma apadrinando, o en este caso amadrinando, la candidatura del Frente Amplio al gobierno del presidente Boric, y el presidente Boric no ha dado lo que se suponía que iba a dar. Y entonces los temas la vuelven a golpear a ella. Además que ella tuvo una posición muy proclive a la migración, digamos, generosa de parte de países latinoamericanos, en este caso de Chile en particular, a través de su cargo en Naciones Unidas. Recordemos que ella jugó un apoyo, estuvo a favor de apoyar el Pacto de Marrakech, que hoy del cual nadie quiere acordarse hoy, ni siquiera en la Unión Europea, y al cual el gobierno del presidente Sebastián Piñera se opuso el año 2018. Yo era canciller entonces, así que lo puedo decir con mucha propiedad, porque nosotros veíamos los peligros que esto encerraba de que Chile suscribiera un pacto que ofrecía todo tipo de garantías y facilidades a una migración, no importando si fuese desbordada u ordenada. Entonces, esto es un tema que también a la presidenta Bachelet hoy le juega en contra. Y ya para terminar, me gustaría salir de repente un poco del tema de Chile y preguntarte por el libro que has publicado, Nunca volveré a Berlín, que ha sido presentado en diversas ferias internacionales del libro, en Guayaquil, en Guadalajara. Quería preguntarte de qué se trata el libro y dónde lo podemos encontrar. Muy bien, bueno, lo he estado presentando en distintas capitales también de América Latina, en Buenos Aires, por ejemplo, recientemente en México, bueno, en Ecuador también, está en Colombia, está en toda América Latina y se puede conseguir desde luego también a través de Kindle o electrónicamente. Y esta es una novela que trata en torno, quiero ser muy breve por el tiempo, son los últimos años de Erich Honecker en Chile. Este es el último dictador de Alemania Oriental y el autor, el arquitecto del Muro de Berlín, que la gente ya lo ha olvidado, pero hace pocos años, digamos, él murió en América Latina. El último dictador del mundo comunista que pudo emigrar de su país, como fue el caso de Honecker, terminó en nuestra América Latina y en un Chile del año 94, 93, 94, cuando todavía estaba Pinochet ya sin poder. Es muy contradictorio esto de que la izquierda chilena y latinoamericana haya apoyado el hecho de que Honecker, el último dictador comunista, viniera a vivir a Chile cuando la región se estaba recuperando de dictaduras militares de derecha. Hay algo contradictorio en la conducta de la izquierda, que defender a un dictador al mismo tiempo que está acusando a otro ex dictador, en este caso de Pinochet, en Chile. Ese es un tema, gira en torno a esto, pero eso también en un marco de una historia de amor de un latinoamericano con una alemana oriental que vivieron detrás del muro. Bueno, muchos éxitos con tu libro y seguro vamos a seguir conversando porque también el contexto chileno en el 2025 se va a poner muy interesante por el tema electoral. Muchas gracias por acompañarnos, Roberto. Muchas gracias por la invitación. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta y ahora vamos a analizar la situación de Argentina, un tema que hemos hablado bastante porque el año que ha tenido Javier Milei como presidente de Argentina ha sido muy interesante, su primer
año en el gobierno y siempre habían bastantes dudas de si iba a poder lograr llevar su discurso, que era bastante radical en cuanto a los cambios necesarios en Argentina, a la realidad. Y lo cierto que es lo que hemos visto en los últimos meses, es una revolución económica, digamos, un rechazo completo a las medidas peronistas de los últimos 70 años y un cambio de chip en la mentalidad económica de Argentina, creo que sin precedentes. Estamos hablando de cambios de reducción de burocracia, la popular motosierra que va a usar Milei. Estamos hablando también de un juego político muy fino que ha tenido que hacer para lograr implementar varias de las reformas y poder lograr que la inflación esté bajo control, tener un mejor déficit fiscal. Estamos hablando de políticas de austeridad bastante duras, especialmente con una burocracia tan grande como la que había en Argentina, y eso lo ha logrado manteniendo la popularidad que lo llevó a ser presidente. Eso es algo muy difícil, así que su manejo económico y político ha sido bastante bueno, especialmente para una persona que era uno de los temas que se dudaba bastante porque no tenía tanta experiencia política, y lo que ha demostrado en los últimos meses es precisamente eso. Y ya en el panorama externo, ¿no? La influencia y el impacto que ha tenido en el resto de países de América Latina. Estamos hablando no solo de los países de la región, sino también lo que ha hecho en Estados Unidos, teniendo una relación bastante cercana con Donald Trump, e incluso algunos miembros del círculo cercano del presidente estadounidense diciendo que quieren ver lo que se está haciendo en Argentina para ver si se pueden implementar medidas similares, con lo cual hay mucho para analizar de lo que ha sido el 2024 para Argentina y para Javier Milei. Y para eso nos acompaña el analista político Alberto Medina. Bienvenido, Alberto. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Me gustaría preguntarte, si hacemos una revisión del último año de Javier Milei, ¿cuáles son los grandes cambios económicos y políticos que se ha hecho en su gobierno? Bueno, serían muchos para enumerar. Seguramente el más notorio y contundente ha sido la reducción contundente de la tasa de inflación en Argentina. Arrancamos el año pasado, en diciembre del 2023, con 25% mensual y estamos terminando con un 2,4% en las cifras de noviembre, probablemente diciembre con una cifra muy parecida, con lo cual está muy claro que el descenso de la inflación, su principal promesa de campaña, ha sido cumplida con creces, sobre todo por la velocidad con la que se dio ese proceso, pero hay mucha más información interesante para compartir allí, que tiene que ver también, por supuesto, con lo económico, la caída notoria del riesgo país, la estabilización de los nuevos precios relativos, la posibilidad de tener hoy un vínculo con el mundo internacional que antes no estaba, que también se podría enrolar en los cambios políticos, la forma de hacer política, la eliminación de los intermediarios de los programas sociales que hacían de alguna manera que Argentina estuviera todo el tiempo pendiente de los movimientos sociales que administraban la voluntad de mucha gente. Por supuesto, los temas vinculados a la seguridad, la caída de los indicadores de inseguridad en la ciudad de Rosario, que es un lugar muy complejo en Argentina donde están pasando cosas vinculadas al narcotráfico. Creo que hay mucha información en la que nos podíamos parar, pero a mí siempre me gusta decir que quizás la victoria más importante haya sido la de la batalla cultural, la del cambio de mentalidad, la transformación de la sociedad en términos de su visión y su pensamiento. Y ese es un cambio que se nota en la calle, que se escucha todo el tiempo, y creo que es probablemente la conquista más relevante de este año, más allá de, por supuesto, los indicadores económicos que de alguna manera avalan todo este proceso de cambio y que muestran ya en ciernes toda esta mejora que seguramente va a impactar mucho mejor con el crecimiento de la actividad económica que ya arrancó, que ya empezó a hacer repunte y que en el año que viene seguramente se va a consolidar. Justamente quiero preguntarte por el tema cultural, porque, digamos, cuando Milei hace sus promesas, encuentra un público que quiere un cambio radical, pero luego de ahí, de prometer a ejecutar efectivamente estas reformas que él sabe que van a ser difíciles y que él advierte que van a ser difíciles y van a generar un ajuste importante para las personas, es difícil mantener la popularidad y es difícil mantener el respaldo. ¿Qué ha hecho Javier Milei para lograr ese respaldo y cómo ha reaccionado, digamos, el tejido social argentino después de 70 años de peronismo a estos cambios radicales que se están implementando? Creo que tiene mucho que ver con la personalidad y el liderazgo de Javier Milei, el estilo de conducción, la convicción con la que habla y ejecuta en el día a día, la vehemencia con la que imprime su gestión cotidiana y también, ¿por qué no?, con esto que la sociedad me parece que terminó de entender, ¿no? Que no hay magia, que no es posible superarse ni mejorar la posición relativa de una familia, de una sociedad, de un individuo, si vos no tenés en el medio esfuerzo, sacrificio, esmero. Creo que se comprendió que para que haya un cambio positivo hay que hacer un esfuerzo
Y quizás por eso la mayoría de los argentinos ha decidido acompañar al presidente, aún en el medio de un ajuste, aún en el medio de un proceso recesivo, que recién ahora empieza a mostrar síntomas muy, muy interesantes, pero que en el comienzo de este 2024 fue realmente complejo, dramático, con altos indicadores de inflación, con altos indicadores de pobreza. Eso fue soportado por la sociedad y hoy, un año después, te diría con mucha convicción la inmensa mayoría de la gente respecto a que el año que viene va a ser un año mejor que el 2024. Y eso quizás sostiene en buena medida esa popularidad del presidente Milei, porque de alguna forma es lo que dice la gente todo el día en la calle, ¿no? Ha cumplido con su promesa principal. Dijo que iba a haber una crisis, dijo que iba a ser difícil, pero también dijo que la inflación iba a bajar, y quizás la sensación de la sociedad hoy es que ha valido la pena el esfuerzo, porque claramente los sectores más bajos de la sociedad, los más vulnerables, son los que más sienten la diferencia en el tema inflacionario, porque son claramente los más castigados por este flagelo que la clase media siempre tiene cómo administrarlo, pero que los sectores sociales más vulnerables no pueden manejar de ninguna manera y lo sienten en carne propia como el impuesto más cruel, más nefasto que puede tener una sociedad, ¿no? Bueno, ya hablamos bastante de cómo está manejando las cosas Milei, pero quería preguntarte por el otro lado, ¿cómo interpretas tú, cómo analizas tú el rol que ha jugado, digamos, el peronismo durante este año? Bueno, creo que el peronismo ha tenido en ese sentido una crisis muy potente, ¿no? Se ha ido del poder con un 200 y pico % de inflación anual, con una crisis económica realmente muy severa, con altos indicadores de pobreza, pero también se ha ido con una percepción de la sociedad de que se conformó un partido político extremadamente corrupto, sin sentido moral, sin plan de gobierno, con mucha retórica pero poca acción. Y en el medio de eso, por supuesto, le tenés que agregar condimentos que no podemos ignorar en este proceso, ¿no? Que el expresidente Alberto Fernández tiene un proceso judicial vinculado a violencia de género. Eso ha sido claramente un problema complejo para el peronismo, no solamente darle soporte a una presidencia fallida, sino que además de eso, tener que ponerse en algún lugar con un líder que fracasó en todos los frentes, inclusive en los frentes personales, ¿no? Y por supuesto una crisis de liderazgo, como suele pasar después de una derrota electoral. Todavía el peronismo no ha encontrado una figura que consolide esa representación. Obviamente la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, también ex vicepresidente, sigue siendo la figura más relevante que tienen en ese espacio, pero es una figura controversial, discutida, cuestionada, y eso hace que el peronismo todavía no encuentre un hilo conductor para reconstruir, y además, a mi juicio, con un problema adicional, ¿no? La enorme dificultad para encontrar una narrativa que pueda pararlos en algún lugar, porque vienen de un fracaso económico, político, moral, y están encontrándose con un gobierno que aborda todas esas temáticas y que va avanzando en la dirección positiva. Y la gente, cuando hace contraste, se da cuenta enseguida que hay una diferencia gigantesca entre los 25 puntos de inflación del año pasado y los 2,4% de inflación de ahora. Entonces, ¿cómo defendés eso? ¿En qué lugar te parás para poder, de alguna manera, ofrecer una alternativa política? Y eso, por supuesto, los deja fuera de cuadro y con una enorme dificultad para construir el futuro político de Argentina con un partido de oposición sólido, ¿no? No, y de cara a lo que fue la segunda vuelta de ese proceso electoral, Milei tuvo que hacer, digamos, una serie de alianzas. Una de esas fue con Patricia Bullrich, entonces candidata también a la presidencia de Argentina. Ella se ha vuelto su ministra y quería preguntarte por el tema de seguridad pública, porque es un tema que es muy importante en Argentina, pero también muy importante en varios países de la región. Están viviendo ahorita una crisis de seguridad ciudadana y miran un poco el ejemplo de Argentina y el ejemplo que mencionabas de Rosario para ver qué hacer. Entonces quería preguntarte por cómo va evolucionando el tema de la seguridad ciudadana en ese país. Siempre es una complejidad enorme, sobre todo en las grandes ciudades. Argentina hace muchos años que tiene este drama de resolver un problema de inseguridad que es complejo, que es multifactorial, tiene un montón de ingredientes que tienen que ver con las cuestiones judiciales, por supuesto con la legislación, también con el servicio penitenciario, con el modelo carcelario que tiene Argentina, con el tamaño de las penas y por supuesto con un esquema policial de seguridad que acompañe todo ese proceso. En ese contexto creo que se han dado avances importantes, la finalización o la minimización de los piquetes que se hacían en la capital federal y en muchas ciudades del interior del país. Creo que es un gran paso porque recupera las libertades individuales de circulación y de trabajo para aquellos que no formaban parte de ese mundillo. Este tema de Rosario
se viene avanzando con bastante potencia en la lucha contra el narcotráfico por un lado y al mismo tiempo apresando a muchos de los delincuentes que forman parte de esas bandas, pero por supuesto que hay todavía un camino largo que recorrer en esto, porque el tema de la inseguridad es un flagelo global que tiene características particulares en cada nación y te diría en cada ciudad, ¿no? Porque obviamente los grandes conglomerados tienen una realidad diferente a las pequeñas poblaciones, pero es un fenómeno de este tiempo con el que es muy complejo trabajar y yo creo que en ese sentido el gobierno ha dado los primeros pasos en la dirección correcta. La percepción ciudadana es de que probablemente sea uno de los temas en los que más se ha mejorado, pues se percibe de que el gobierno tiene una decisión política, que está dispuesto a hacer cumplir la ley y a tomar toda la fuerza que pueda tener para poder resolver este tema de fondo, castigando a aquellos que caen en la infracción y en la delincuencia, ¿no? Entonces me parece que ahí hay una convicción de que se está recorriendo el camino adecuado. No, y además se viene un proceso electoral también en 2025 que creo que nos puede dar bastantes luces del verdadero respaldo popular que puedan tener las políticas que se están implementando en esos momentos. Me gustaría preguntarte por eso, pero vamos primero a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta y seguimos analizando la situación de Argentina, especialmente de cara al proceso electoral que hay en el 2025, un proceso electoral que involucra al Parlamento. Y me gustaría preguntarte, Alberto, ¿cómo va el gobierno de Javier Milei de cara a ese proceso electoral? Porque si bien le ha estado yendo bien el tema económico, en el tema de seguridad, han habido un poco de rencillas a la interna de la Libertad Avanza. Hay que ver cómo se están perfilando, digamos, los demás partidos también de derecha y ya el peronismo será otra pregunta. Bueno, en primer lugar habrá que decir que si la popularidad del presidente sigue en estos niveles con los que termina el año, alrededor del 50% de la ciudadanía acompañando la gestión presidencial, posiblemente un poco más en estos últimos meses, esto de alguna manera va dibujando un panorama donde probablemente el oficialismo consiga una victoria, y me animaría a decirte una victoria contundente, ¿no? Con una diferencia interesante que le permitiría en el reemplazo parlamentario recomponer la cantidad de legisladores que necesita para construir una mayoría o al menos estar muy cerca de la mayoría en la Cámara de Diputados y eventualmente aumentar la cantidad de legisladores en el Senado de la Nación, lo cual por supuesto le daría mucho más peso político con un triunfo eventualmente en esa elección. Hay que decir que es una elección de medio tiempo, que se hace en toda la República Argentina, que Javier Milei no es candidato en esa boleta, porque claramente se eligen legisladores en cada uno de los distritos, pero seguramente el gobierno lo va a plantear en términos de un plebiscito a la gestión, ¿no? De demostrar si este es el rumbo adecuado o no, y que la gente elija entre un modelo y otro. Y en ese contexto me parece que la victoria del gobierno, si no sucede nada extraño de aquí al proceso electoral, seguramente está casi garantizada. Y por otro lado, la oposición, como te decía, tiene enormes dificultades para construir liderazgos, para alinearse detrás de alguna candidatura, para encontrar a las personas adecuadas que pudieran representar alguna narrativa que figure como una especie de alternativa política. Yo veo mucha dificultad ahí también en el espacio opositor para configurar algo que se pueda oponer a este oficialismo que, más allá de sus disputas y sus discusiones puertas adentro, va a terminar mostrando un bloque muy monolítico, yo me animaría a decir, con varios aliados que se van a subir a ese carro una vez que esté configurado el proceso electoral. Y ya en el panorama internacional, porque es algo que creo que es indiscutible, es que Milei ha tenido bastante impacto en lo que es el panorama internacional, en Estados Unidos, en la región. Quería preguntarte, digamos, ¿por qué crees que ha tenido tanto impacto ese tipo de liderazgo que ha presentado el presidente argentino? Yo creo que tiene mucho que ver con un factor que es difícil de visualizar cuando no se está en la cosa pública, ¿no? Yo creo que tiene que ver mucho con el coraje, tiene mucho que ver con la determinación para enfrentar un problema. Voy a tomar un caso que me parece paradigmático. El déficit fiscal es un problema que afecta al mundo, y al mundo de Occidente en particular. No es que Argentina sea el único país del mundo que tiene déficit fiscal. De hecho, Estados Unidos lo tiene, Europa lo tiene. Entonces, cuando miras el contexto internacional y te das cuenta que un presidente con una problemática mucho más compleja que la que tienen económicamente Europa y Estados Unidos, dicho sea de paso, una inflación elevadísima y problemas estructurales de fondo, se animó a ir por este problema y en un mes
consiguió esa suerte de superávit operativo y consolidó ese superávit en 6 meses, bueno, es un cambio brusco que uno no se lo podría imaginar ni en Estados Unidos ni en Europa, y mucho menos en ese tiempo. Y creo que ahí sí hay una suerte de, miremos qué está haciendo Argentina, porque había sido que no es tan difícil como parece, digamos, ¿no? Y que las consecuencias políticas que todos imaginábamos que iba a tener un ajuste, es una palabra que aquí en Argentina siempre sonó mal, la palabra ajuste, ¿no? Y hoy la palabra ajuste no solamente que no es una mala palabra, sino que es una buena palabra, pues la mayoría de los ciudadanos entienden que hay que hacer un ajuste, y creo que ese es un tema que se traslada internacionalmente, porque encuentran en Javier Milei alguien que tiene claro conceptualmente lo que debe hacer, que se alinea entre lo que debe hacer y lo que finalmente hace, cosa que la política suele ser en este sentido un contrasentido, ¿no? Dice una cosa pero termina haciendo otra, y eso es un fenómeno que visualizado desde afuera tiene que tener muchísimo valor, y creo que por eso también están tomando en cuenta este fenómeno, por ejemplo, de las desregulaciones. El mundo está hiperregulado y los países desarrollados están muy regulados, particularmente Europa y lamentablemente en las últimas décadas Estados Unidos también. Y entonces, claro, hablar de desregulación es una cosa casi revolucionaria en países como esos, donde han naturalizado el exceso de normas jurídicas que traban el funcionamiento de la sociedad. No, y creo que otro tema clave en el gobierno de Javier Milei ha sido el concepto de la transparencia, porque también mucho rechazo que se puede dar al sistema peronista viene de saber realmente cuánto se gastaba en qué cosas, y eso es algo que creo que han sido bastante inteligentes en poder ir demostrando. Y en ese sentido quería preguntarte, digamos, ¿tú crees que lo que se viene en el 2025 para Javier Milei y su gobierno, además del tema electoral, crees que va a lograr seguir manteniendo, digamos, este discurso cultural, pero también al mismo tiempo esos ajustes económicos al ritmo que lo está haciendo? Conociendo su visión y conociendo su vehemencia para fijar objetivos, creo que va a redoblar la apuesta todo el tiempo. Es lo que hace a cada minuto, te diría, ¿no? No solamente que consiga dar unos pasos, sino que una vez que los da, va por el siguiente escalón. Y una novedad, me parece que para la política mundial, es que no va a tener una política demagógica y populista en el año electoral, que es un clásico en América Latina en particular, ¿no? Los años de elecciones, los dirigentes políticos suelen repartir dinero, redistribuir riqueza, y los años que no son electorales se dedican quizás a hacer alguna cuestión más de fondo. El anuncio que ha hecho el presidente Milei respecto a lo que va a ser el 2025 es más motosierra, es más presión sobre el gasto público, es desarmar más, como le decimos en Argentina, curros, ¿no? Estos negociados que se conforman con pequeños grupos de poder, que tienen una ventaja relativa o una prerrogativa y que conforman finalmente una caja económica en favor de algún sector. Creo que ir contra todo ese sistema en un año electoral es muy audaz, porque seguramente en muchos casos eso va a implicar algunas molestias en ciertos sectores de la población. Pero creo que tiene que ver con la convicción que tiene de lo que debe hacer, y eso también en política para mí es una novedad en términos históricos, ¿no? No, creo que es una novedad también para toda América Latina, especialmente en las últimas décadas. Quería preguntarte ya para terminar, un tema que he visto que se está conversando bastante, ¿no? Que es que a Javier Milei le puede ir muy bien en este gobierno, podría eventualmente de repente tentar una reelección, pero luego eventualmente va a regresar el peronismo tal vez. Quería saber si más allá de la figura de Milei, ¿tú crees que se está aprovechando este momento la derecha argentina para crear un proyecto político de largo plazo, crear nuevos candidatos que puedan asumir el reto de continuar con estas ideas, digamos, en las próximas décadas? Ese va a ser un enorme desafío, ver cómo seguir y cómo continuar en términos políticos, ¿no? Lo que a mí me da cierta tranquilidad es que lo que percibo es que la batalla cultural está transformando la base sobre la cual se edifica, digamos, la cuestión electoral. Entonces, mientras la gente siga pensando que el Estado no debe gastar más de lo que tiene, que debe reducir su peso, que no debe tener prerrogativas ni privilegios, que el mercado debe ser el que finalmente ayude a autorregular el funcionamiento económico de una sociedad. Mientras estos valores queden claros, te diría que en algún punto la preocupación respecto a la sucesión presidencial después de un segundo mandato será menor, digo, ¿no? Va a ser muy difícil para los partidos políticos populistas triunfar en un proceso electoral y repartir dinero si la gente no acepta esta regla
y creo que quizás por esa razón se lo escucha todo el tiempo al presidente Milei hablar de la batalla cultural como un pilar central de esta discusión, para que no termine dependiendo de personas y liderazgos, sino para que termine dependiendo en todo caso de una visión de país que Argentina supo tener durante mucho tiempo en el pasado y que hace varias décadas que perdimos ese rumbo y que estamos tratando de alguna manera de reconstruir a gran velocidad. Yo soy muy optimista respecto a que los jóvenes no van a dejar tan fácilmente que el país vuelva a retroceder sobre sus pasos, porque una vez que experimenten este fenómeno que estamos viviendo ahora de progreso, será muy difícil dar marcha atrás. Yo creo que siempre es bueno recordar que a veces uno se vuelve un poco complaciente cuando los números comienzan a ir bien y no hay que olvidar que siempre las cosas pueden cambiar. Muchas gracias por acompañarnos, Alberto. A ustedes. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos.